Aquellos que están por internet, estamos abiertos a preguntas, así que puede escribirla. Si no se la contestamos en el momento, se la contesto después. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 4. El capítulo 4 comienza tratando con la mundanalidad. La mundanalidad es algo que continuamente estamos luchando contra ella, porque son los hábitos y costumbres que el mundo transfiere a su población y trata de implantarlo como un reglamento de valores. Y lamentablemente sabemos que los valores están invertidos y estamos viviendo los tiempos donde lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Aplauden la maldad y persisten en que se justifique la maldad. Y eso es lo que quieren justificar y vemos como continuamente hay injusticia tras injusticia y tras injusticia. Porque la mundanalidad es la acción de Satanás obrando en el ser humano para estimular la parte humanística e intelectual y separarlo del Creador. Por eso es importante que tengamos un discernimiento de espíritu claro para entender la mundanalidad en todo momento. Es necesario que lo podamos ver. Yo tengo dos versiones aquí y tenemos la Reina Valera, así que yo le voy a leer las dos versiones para que usted pueda tener una ampliación del conocimiento y podamos extendernos en que aumente nuestro conocimiento cimentado en la Biblia, ¿verdad? Así que primero el capítulo 4 de Santiago, el primer versículo comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjese que él empieza con un cuestionamiento. Y cuando usted analiza de dónde arrancan en sí las guerras y los pleitos entre nosotros, y es porque ocurre en nosotros mismos, aún siendo creyentes, cuando la visión de las cosas no está puesta el significado de la cruz del Calvario. Cuando el objetivo de nuestra fe no está puesto en la cruz, analizamos a base de cosas materiales e intelectuales y conocimientos y no lo analizamos a base de lo que significa la cruz del Calvario. Fíjese que él empieza con una pregunta y dice, la segunda parte es otra pregunta, dice, ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Reina Valera dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esa palabra pasiones es importante porque eso me habla de una emoción, de una persona que ha tenido una emoción y tiene un deleite de esa emoción. Por lo tanto, siente un grado de satisfacción muchas veces en manifestar esa emoción apasionada, una ira o una cólera apasionada, o un deseo de venganza apasionado, o un coraje de hacer quedar mal a la otra persona apasionadamente. Y eso nace de la concupiscencia. Cuando usted ve las dos versiones nos ayudan a aclarar más esto. Y la concupiscencia no es otra cosa que la herencia adámica de la naturaleza caída que opera en nosotros a través de nuestro corazón. Cimentada en experiencias negativas y la manifestamos de la misma forma que pensamos con nuestra boca. ¿Y por qué eso ocurre? Pues ocurre porque nos sentimos en la libertad del deseo de tener lo que hacer, porque no hemos todavía poseído la redención completa de nosotros. Sabe que cada día nos perfeccionamos en Cristo y todos necesitamos leer esta palabra y llenarnos de conocimiento de la palabra para que seamos redimidos en todas las áreas de nuestra vida. La redención ya fue completada, pero día a día nos perfeccionamos y día a día nos parecemos más a nuestro Creador. En la medida que nos metemos con la palabra. ¿Qué pasa? Que en la medida que nos metemos con la palabra, la concupiscencia que nace del corazón del pecador, porque que se crea que no somos pecadores porque ya estamos en Cristo está equivocado. Siempre nos vamos a equivocar. Lo importante de esto es que nos arrepentimos y Él nos acepta otra vez. Porque eso lo tenemos que tener medianamente claro. Y cuando entremos al poder de la lengua vamos a ver esto en más detalle. Pero es interesante porque dice, no son vuestras concupiscencias las
las cuales combaten en vuestros miembros. Quiere decir que nosotros mismos chocamos unos a otros porque esa concupiscencia le permitimos que salga de nuestra boca porque ha nacido en el corazón, pero no aprendemos a tomar dominio propio de nuestra lengua. Y por lo tanto permitimos que esa concupiscencia, que ese deseo de coraje y de venganza de cosas que nos han hecho a nosotros, se descarguen a veces contra el que menos culpa tiene. Eso pasa mucho en los matrimonios. Por eso es importante entender la profundidad de esta palabra. Y sabemos que la única solución para no tener esto continuamente dominando nuestro ser es someternos a la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre nos sometemos reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos en pecado, delitos y transgresiones y en diferentes enfermedades, Dios nos sana, nos liberta, nos restaura para crear la imagen del Creador en nosotros a través de nosotros ser obedientes a hacer la voluntad del Padre. Y eso hace que se someta la concupiscencia a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Preguntas, comentarios, pueden hablar. Esto no es un monólogo, yo quiero un diálogo. Por ahí hay un micrófono para que lo usemos todos. Amén. ¿Estamos claros ahí? Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Fíjese que es interesante porque la palabra codiciar es desear tener y no lo tenemos. Ahora vamos a seguir leyendo por qué no lo tenemos. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Fíjese que cuando la primera parte te dice codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no lo podéis alcanzar, nos está hablando de que la persona no está mirando a Dios, sino está mirando desde el punto de vista de las cosas, de poseer las cosas egoístamente. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que tener meridianamente claro. Porque a veces tenemos tantas cosas que no apreciamos ni lo que tenemos. Entonces, cuando carecemos de lo que tenemos, nos damos cuenta de lo que vale lo que teníamos. Porque no lo tenemos. Y parece paradójico, pero es necesario. Dice, matáis y ardéis de envidia y no lo podéis alcanzar. Fíjate, y cuando estaba buscando esto de matáis, yo pensé en el delito de quitarle la vida a una persona. Y es a nivel espiritual. Esto se refiere a destruir en el original, en el griego, a destruir la reputación de otra persona a fin de ganar ventaja la persona que hace eso. Es decir, en buen puertorriqueño diríamos desacreditar a la otra persona. Y eso es lo que habla de matar. Y entonces, ¿por qué el verbo es tan enfático matáis? Porque se refiere a nivel espiritual. O sea que la persona que hace esto está corriendo hacia la muerte espiritual. Matáis. Esto más bien se refiere a la salvación. O sea, tú hacer una calumnia para tú sentirte bien o tú treparte y tomar ventaja. O el viejo refrán que dice, quítate tú para ponerme yo. Eso es algo que verdaderamente lo tenemos que analizar con mucho cuidado y entenderlo a la profundidad que Santiago nos está hablando. Y sigue diciendo, combatís y guerreáis. Ahí lo dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Se refiere que el creyente no busca el deseo o la orden que tiene Dios para lo que tú has de necesitar. Y cuando pedimos sin necesitarlo, lo que estamos pidiendo es más dañino y destructivo para nosotros que para lo que realmente necesitamos. Porque pedimos equivocadamente. Pedimos por emociones, por pasiones, por gusto, pero no por la verdadera necesidad. Y esto es algo que lo tenemos que analizar en profundidad si realmente necesitamos lo que estamos pidiendo. A veces pedimos algo y Dios no te lo da y te está haciendo un favor en no dártelo, porque puede ser dañino y destructivo. Y eso es algo que nos choca de momento, pero realmente es poderoso. Por eso tenemos que pedir conforme al Espíritu. Y la gente no entiende eso, cree que el cristiano tiene que ser pobre, nada que ver. El cristiano tiene que ser una persona que cada día está mejor en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque conforme al Espíritu pide y Dios da en la medida que su riqueza espiritual abunda.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso tiene que ser así? Porque cuando pedimos conforme al Espíritu, utilizamos con la sabiduría de Dios las cosas para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y entonces todo lo que hacemos será prosperado. ¿Lo ven? Amén. Vamos al versículo 3. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, cuando la persona pide conforme a la voluntad humana, pide para gozo de la naturaleza carnal. Y entonces ese deleite, como por ejemplo, me voy a dar un palo para sentirme que estoy relajado, porque tengo mucho estrés. Eso suena lógico, pero usted no se está dando cuenta que hoy se dio un palo, mañana se da otro, después termina una botellita, después una botellita no da y va para la otra. Y entonces lo que usted está justificando es para el hedonismo. El hedonismo es los placeres carnales que satisfacen al hombre, pero lo destruyen a la misma vez. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Por lo tanto, que son deseos egoístas, que no piensan en el bienestar propio de la persona. La persona dice, no, pero yo me siento relajado y me tomo una botella de vino y me siento nuevo. Pero no se está dando cuenta que se está haciendo adicto a eso y está destruyendo su sistema hepático. ¿Ve? Y su sistema nervioso central. ¿Por qué? Por cada 2 onzas de licor se mueren millones de células cerebrales cuando el impacto entra violentamente. Hay un estudio de eso científico, se lo puedo dar, que es importante que usted vea el daño del alcohol. Ahora, si usted lo llama suave, pone una copita de vino y ya ahí come, eso no. Y no es que yo justifique eso porque yo ni siquiera eso uso. Pero lo que quiero decir es que el impacto de la bebida comienza con una oncita, con una copita y termina con una botella. Porque esa es la rutina. Porque ese es el propósito, ¿eh? Terminar siendo el deseo del hedonismo en la persona tomando dominio completo. Versículo 4 termina, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjese que Santiago está usando lo mismo que Pablo habla en Romanos 7. Verá a ver si me puedes conseguir Romanos 7. Romanos 7, el 1 y el 4. Romanos 7, el 1 al 4. Porque Romanos 7 dice, 1 al 4. Ajá. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que con Pablo, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive? Ahora sigue el otro. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mire, vamos hasta el 4. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Fíjese cómo era la ley antes. No era viuda, adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Qué fuerte, ¿verdad? Esa era la ley mosaica que existía antes. Qué bueno que Jesús murió y resucitó y vino a superar la ley para nosotros vivir en un nuevo y mejor pacto. ¿Ah? Qué bendición, ¿verdad? Así que cuando él está hablando de adúlteras, Santiago está hablando de lo que dijo Pablo en Romanos 7, 1 al 4. Y sigue diciendo el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Quiere decir, si tú crees en la cruz del Calvario y es estrictamente el objeto de tu fe lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tú no vas a permitir que la mundanalidad tome lugar en tu vida. Porque tú te vas a mantener íntegro, puro, casto y santo. No vas a obrar en las cosas que debes hacer correcto. No vas a permitir que otros no lo hagan y tú vas a hacer lo que es correcto, aunque vayas contra el mundo. ¿Por qué? Porque tú vives por los principios y por esos principios nosotros tenemos que vivir y dar la vida si fuera necesario. Mire,
Sí, el temor a Dios es la base, la fundamental, porque reconocemos lo que hizo Jesús por nosotros. Yo viajé muchos años como evangelista y esto pasó en el borde de la selva de Perú con el Amazonas, en el sur. Y hubo una persona que conocía la palabra, pero estaba como apartado. Y le dijo a uno de los misioneros, vamos a ver, ¿verdad?, si tú crees en Cristo. Él llevaba un arma a protegerlo de los animales. Y le saca el arma y le dice, vamos a ver si es verdad que tú crees en Cristo. Y le pone el arma en la cabeza. Y lo gatilla hacia atrás. Yo estoy viendo eso desde arriba, yo no estoy escuchando lo que están hablando. Yo dije, ¿eso es una ejecución? Y le dice, yo voy a saber si es verdad que usted viene con el llamado de Dios y usted cree en Cristo. Y le pone el revólver en la sien. Y le dijo, ¿te atreves ahora a confesar a Jesucristo? Porque si no, yo te aprieto el gatillo. Y dice, puedes apretarlo, yo sé con quién yo me voy. Cuando yo bajé de acá, todo el mundo bajó corriendo. Eso fue lo que pasó allí. ¿Sabe qué pasó? Que el que tenía el revólver le pidió perdón al Señor porque la concupiscencia de su dolor de lo pasado se manifestó contra esa persona para querer probar si la persona que estaba de misionero creía en Dios o no. Mundanalidad. Mundanalidad. Y cuando él le dijo, ¿sabes qué? Si tengo que morir, yo sé con quién yo me voy. Me adelanto y soy libre. Eso lo destrozó a él porque no deja de confesar a Jesucristo. Pudo más la unción del Espíritu y el someterse a la voluntad y el dominio propio que la mundanalidad. ¿En qué se sostuvo él para decir eso? En que le creyó a Dios. ¿Lo va viendo? Bien, sigue diciendo, cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que tú y yo no vamos a ser vistos con buenos ojos en medio de este mundo. Pero eso no quiere decir que le vamos a tener miedo, sino que oremos por nuestros enemigos para que Dios, similarmente se revela a nosotros, se revele a ellos. No es que por eso los vamos a despreciar, los vamos a maltratar, le vamos a faltar el respeto, no. Con respeto y orden, y nos damos a respetar con el mismo orden y exigimos que el mismo derecho que tú y yo tenemos, también ellos lo tienen, nos mantengamos en ese respeto. Pero es importante que nosotros demos a conocer esta verdad absoluta y sólida, porque por nuestros valores ellos van a reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. El 5 sigue diciendo, y viene una pregunta. No sin razón dice la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Wow. Vamos a usar un ejemplo en Génesis 15:6. Génesis 15:6. Sí, Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, y que yo Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es Abraham. Le traje este relato que me acordé porque fíjese que Abraham tuvo la fe tan sólida que él fue al monte Oreb con su hijo, caminó 3 días allá y cuando su hijo le preguntó cuál va a ser el holocausto, ya Jehová le había dicho, va a ser tu hijo, amárralo y dale la puñalada y mátalo. O sea que él tenía que matar el único hijo que era el hijo de la promesa. Eso es fuerte. Pero Dios le probó su fe a través de este relato y fíjese que el hijo sube con él allá, recogen todos los palitos para prender la llama y el hijo le pregunta, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está la ofrenda?
Y él le dijo, Dios proveerá. Jehová Jireh. Entonces, cuando él dice eso, él amarra al niño, ya estaba como a una edad de 13, 14 años, conforme las escrituras explican, y cuando se dispone a hacerlo con el puñal, el ángel de Jehová, que entendemos que es Dios mismo, lo detiene y le dice, ahí está trabado el corderito, el cabrito. Y le dijo, he probado tu corazón. Por eso la escritura dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, ¿qué es importante de esto? El hecho es extraordinariamente importante, pero el resultado de esto para nosotros significa que el acto de fe de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque esta es tipología de Jesús en la cruz del Calvario cuando Abraham hace esto, significa que nosotros creemos en lo que hizo Jesús y automáticamente nos arrepentimos del pecado y somos justificados delante del Padre por nuestros pecados, delitos y transgresiones y enfermedades. Cuando entonces nos arrepentimos, somos acreedores de esa justicia y por eso viene a nosotros el favor y misericordioso, porque no lo mencionamos, la misericordia de Dios es a favor de nosotros. ¿Lo ven? Pero esto es importante que entendamos lo que Santiago nos está diciendo aquí, porque esto es extraordinariamente importante. Y la gente me dice, pero yo no creo que Dios me perdone, yo no me siento que Dios me ha perdonado, yo me sigo sintiendo culpable. ¿Sabe quién hace eso? El diablo en la persona, el enemigo en la persona. Ese no es Dios. Ay, pero ¿me habrá perdonado? Es que yo me siento culpable. Es que y empiezas con ese, mira, Dios te perdonó y ya. Te falta a ti creerlo. Punto. ¿Sí? Y si vuelves a traerlo a la mente, ves como yo dije el otro día, si esa es la basura del pecado, volviste a meter la mano en el zafacón de la basura. Te ensuciaste otra vez. Esto es importante, hermano, que lo entendamos. El Salmo, vamos a buscar el Salmo 78, 16. Sí, 78, 16. No, 78, 16, no, ese mismo. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Fíjese que, pues sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como río. Esto se refiere a una evidencia de lo que hizo la vara de Moisés. Cuando la vara de Moisés da sobre la peña, ¿qué lógica tiene entender que puede sacar de una roca sólida agua? No tiene sentido. Piense bien, física. ¿Cómo una roca sólida va a dar agua? Piense esto. ¿Cómo un ojo de vidrio puede leer una Biblia o un periódico? Yo le conté ese milagro, ¿verdad? Me pasó a mí en Camuy. Ese es Dios. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Que nuestra fe tiene que trascender más allá del intelecto y la lógica humana y aún de la ciencia que tú puedas conocer para saber que el que hace el milagro es el Padre de la ciencia. Y eso nos va a romper el intelecto. ¿Por qué? Porque para nosotros poder tener fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tenemos que eliminar el intelecto. Por eso a un niño le es fácil creer y no cuestiona. Y los niños pueden hablar proféticamente y dicen, ¿pero cómo es esto? Porque ellos no tienen problema. Si tú no entiendes lo que él dijo o si tú no le creíste, el niño no le importa, te lo dijo como es. Ese es tu problema. Y estamos en los tiempos donde los niños van a profetizar. Entonces, el adulto tiene ese problema, por eso le es tan difícil muchas veces poderse concretar en una fe absoluta y ciega. ¿Y por qué digo ciego? Porque tienes que estar cerrado al intelecto, tus ojos tienen que estar cerrados al intelecto, porque si tú vas a pensar la lógica para tener fe, nunca la vas a tener. La fe y la lógica son contendientes. ¿Por qué? Porque la lógica va a establecer duda y Dios, como dijo Ricardo al principio, hace el imposible posible
para que darte a conocer que toda dádiva y don perfecto por el Padre de las luces, cual no hace sobre operación alguna, porque el imposible Él lo hace posible, y de lo que no era, hace valer lo que era, para avergonzar a lo que era. ¿Lo ven eso? Eso lo dice la palabra. Porque Él quiere dar a conocer que a través de la fe que tú tengas, entonces que yo puedo obrar en tu favor. Porque me has puesto a mí en primer lugar sin cuestionamiento. Por eso yo siempre digo, no cuestionemos a Dios, obedezcamos. No es cuestión de que si es lógico, que se me veo bonito, que si era conveniente, que si no le gustó, que si me veo feo, que si me veo bonito. Mire, eso no es importante. Lo importante es que obedeciste. Dios se encarga del resto. Tú haz lo que tienes que hacer y deja que las consecuencias las corra Dios. Y yo le he hablado muchísimas cosas que han pasado y milagros así. No hay un milagro que haya hecho el Señor que sea lógico. No lo hay. Y si te dice, ¿cómo es posible que sane esa persona? Pues Dios le pareció sanarlo, pero Dios conoce su corazón, tú no. Entonces que nos metemos a opinar y a querer escudriñar y queremos ser parte y juez también. Pues tú crees que Dios está ahí. Esa es la concupiscencia que te está dominando. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Vale. Dice, el Espíritu, quien mora en nosotros, nos anhela celosamente. Vamos al 5 otra vez. O pensar que la Escritura dice en vano, y el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es importante esto. ¿Por qué el Espíritu nos anhela celosamente? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nuestra vida y es el instrumento que Dios usa para guiarnos, el instrumento que Él usa para defendernos, el instrumento que Él usa para tener discernimiento de espíritu, el instrumento que Él usa para tener todos los dones del Espíritu, el instrumento que Él usa finalmente de todas las cosas para salvarnos. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, la parte carnal, la parte pecaminosa, no van a heredar el reino de los cielos, subirá el cuerpo espiritual. El alma y el espíritu sube al cielo, que se va a aparecer y nos vamos a conocer unos a otros, pero nada inmundo va a subir a la presencia de Dios. Analice bien toda la Biblia para que usted vea que cuando Dios llega aquí a la tierra y está en la tierra, Él participó de todas las cosas, pero no se contaminó con todo lo que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarse puro, casto y santo hasta el final. Y así lo hizo y hizo el sacrificio perfecto. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la mundanalidad la tenemos que dejar a un lado. Y si las personas que están a nuestro alrededor no lo entienden, los respetamos, ¿verdad? Pero no nos mezclamos. No somos partícipes del pecado que ellos quieren. ¿Lo ven? Dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando usted dice Dios da gracia a los humildes, no es que usted sea bobo, no es que usted sea tonto, no es que usted sea pobre, porque la gente confunde humildad con pobreza económica, nada que ver. La humildad es una actitud o un sentimiento del corazón de sumisión a su creador. Eso es humildad. La gente cree que humildad es ser pobre, a vestir andrajoso, o un mendigo en la calle. No. Eso no es cierto. La humildad es una actitud del corazón que Jesús la cimentó diciéndose a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que aquellos que viven en esa humildad y que se humillan y pueden ser humildes, es que están mirando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y valorizando lo que Él hizo por nuestra vida. Si usted analiza bien, ¿quién puede dar un hijo a morir en la cruz del Calvario por un mundo pecador, por un mundo que no merecía ser justificado y salvado? Analiza bien eso.
Yo lo analizo. Yo no podía dar mi hijo por un mundo así. Pero soy honesto. He tenido encuentro con Dios y Él me trajo a la vida. Y ha hecho muchos milagros que ustedes lo han visto, desde levantar cadáveres hasta... Bueno, pero yo no lo podía hacer. En mi intelecto, en mi corazón, y no usando ya el intelecto, sino mi corazón, no me siento en la capacidad de poderlo hacer. Y analícese usted. Porque es importante que usted se dé cuenta de esto. Porque en la medida que usted se da cuenta, como yo me doy cuenta y lo analizo, valoro cada vez más lo que hizo Jesús por mí. Y cuando usted entra en ese autoanálisis reflexivo, se da cuenta que muchas veces necesitamos recordarnos de lo que Él hizo para entrar en el tono de la dinámica de la humildad. Amén. Está muy callado, vamos. Así que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, ¿por qué? Porque no están mirando a la cruz. Cuando la persona le da la espalda a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entra en soberbia, porque la humildad te mantiene en obediencia, te mantiene manso, te mantiene en deseo de cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando tú no estás humilde, te pones soberbio, porque el intelecto te realza a ti la parte humanística e intelectual y quieres brillar sobre todos los demás. Y te tornas soberbio y orgulloso. Lo conocen, ¿verdad? Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que quiere decir que todo lo pone en favor de aquel que tiene humildad. Vamos a entrar en el versículo 7. El versículo 7 habla de la oración. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Quiere decir que cuando tú te sometes a Dios, Dios activa un plan que Él ha provisto en cada uno de nosotros. Una vez nosotros somos llamados, se activa un plan que tiene nuestro nombre. Yo siempre se los recuerdo. O sea, tú tienes un plan que Dios lo quiere para tu vida y lo quiere desarrollar en el tiempo y espacio mientras tú estás relacionándote con Él. Entonces, la pregunta es esta: ¿conozco yo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Conozco yo el mover de Dios para mi vida con propósito? Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito, no es casualidad. Tiene propósito y es de bendición. Y es de bendición para nuestra familia, porque Dios no hace nada por hacerlo, ni porque sí, sino que hay un propósito y es de bendición siempre. Entonces es importante que cuando nosotros sepamos que cuando nosotros nos sometemos a Dios, ese plan entra en lo que se llama el kairos de Dios. El kairos de Dios es el tiempo de Dios en el cielo que se va a manifestar en la tierra para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y por eso, pues nosotros tenemos que permitir que pasen una serie de pruebas y de los sucesos que nos tocan vivir en la vida para poder Él formar el plan en nosotros que ya lo tiene escrito. Vamos a leer aquí, Eileen Mateo nos hace una preguntita. ¿Por qué el Espíritu Santo puede tener celo de lo que lo carnal nos domina a nosotros? Es el carnal por eso, por deseo y elección propia. Muy bien, muy buena pregunta. El Espíritu Santo nos cela porque nosotros fuimos formados a imagen y forma, imagen y semejanza de Él. Al ser formados a imagen y semejanza de Él, y Él nos llama, nos pone el Espíritu Santo, nos va a guiar hacia la santidad. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, Él va a querer que en la pureza y la integridad nos va a celar para separarnos de aquello que nos puede robar la bendición de nuestra salvación. Por eso nos anhela celosamente. Ahora bien, la segunda pregunta es muy buena, que es como un aclarando. Dice, el carnal es carnal por deseo y elección propia. Sí. Sí, y le voy a contestar la pregunta por qué sí. Cuando somos llamados a Cristo, Él pone el Espíritu Santo para Él revelarse como un Cristo glorioso que es
Y el Padre le da esa disposición al Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros. Ahora bien, si la persona empieza a conquistar las cosas del mundo y a querer, empieza a coquetear y le empieza a querer hacerle gracia a las cosas del mundo, escucha esto bien, la parte carnal del individuo va a sentir un hedonismo y un placer en las cosas carnales o mundanalizadas, y esa mundanalidad va a hacer que tú caigas otra vez en la mundanalidad y pierdas entonces la santidad. ¿Qué quiero decir? Va a haber un cambio de pensamiento hacia las cosas que no son íntegras, castas, puras ni santas, para que sean sustituidas por las cosas del mundo. Por eso la elección, y Dios respeta el libre albedrío, la elección después que te revela esta verdad, la pone en tus manos. Dios no obliga a nadie, ni le tuerce el brazo a nadie, pero te lo dice bien claro. Esta es mi verdad y la amistad con el mundo produce esto, y este es el mundo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, si nosotros no tenemos el discernimiento de espíritu para saber lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada, es porque no leemos la Escritura. Si aún conociendo las Escrituras persistimos en buscar las cosas del mundo, dice la palabra, y eso más adelante lo vamos a tocar, que Dios manda un espíritu engañoso para que crean su propia mentira y se separan completo de Dios. Dios insiste y persiste y vuelve a insistir y persiste. Pero llega un momento que la adversidad es tanta y el pecado es tan abominable que entonces Dios envía un espíritu de error para que crean su propia mentira y se pierdan. Esto es serio. Lo vamos a tocar después en otros puntos. Lo van a ver. Bueno, creo que contestamos la pregunta de doña Eileen. Y así similarmente, cuando tengan una pregunta, escríbanla, que para eso es que estamos. Y me gusta tratarla de contestar en el momento porque después uno se olvida y pierde el hilo de todo. Gracias por la pregunta, muy amable. Entonces dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando nosotros resistimos al diablo, lo que estamos mirando es la cruz y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, donde Satanás fue totalmente destruido. Vamos a buscar Colosenses 2, 14, 15. Gretel, Colosenses 2, 14, 15 nos va a aclarar este punto bien. Colosenses 2, 14, 15. Era más rápida que yo ahí. Dos, 14, 15. Yo lo tengo también aquí. Ajá. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a hacerlo en más. Vamos a hacerlo desde el 13. Bueno, 14 está bien. Es que acuérdense que estoy de memoria. Me perdonan los errores. Puede ser uno más o uno menos. Pero ahí estamos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Y vamos al 14 ahora. Anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Párate ahí. Fíjense que el acta de decreto que nos era contraria era la muerte. Era el imperio de la muerte que el hombre no podía vencer. Cuando Jesús muere, precisamente murió delante de todo, al tercer día resucitó y para certificar que había resucitado, vivió 50 días en la tierra para mostrarle que era un hombre resucitado de carne y de hueso como aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa cuando él hace eso? El acta de decreto que era contra nosotros, que era la muerte, que nos era contraria, la quitó de en medio cuando la clavó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque él le dijo, ven muerte, toma lugar en mi vida, y se murió. Y al tercer día resucitó. Y entonces, mira lo que dice el 15. Y despojando a los principados, esto es lo que le retuerce el tuétano a Satanás. Y despojando a los principados,
sea, las potestades satánicas, las exhibió y las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, quiere decir que cuando Él muere en la cruz del Calvario, Dios permitió que todo el pecado fuera sobre Él, que todas las enfermedades fueran sobre Él. Pastor, pero ¿cómo que todas las enfermedades? Si son miles de enfermedades. No son miles, hay más de 1 millón ya. Mira lo que pasa, pero hay 40 enfermedades básicas y Jesús las recibió en la cruz. Viernes Santo yo prediqué de eso, todavía está en internet, la están usando por ahí para enseñanza. La gloria es para el Señor porque yo lo que hago es aprender todos los días. Mire esto, despojando a los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que todas las cosas que a nosotros nos puedan surgir en la vida, Él las llevó en la cruz. Significa que cuando tú y yo valoramos lo que hizo en la cruz del Calvario, nos arrepentimos, todos nuestros pecados son quitados. Y para Jesús, para Dios y para Jesús, ya no existe ese pecado, ni Él se acuerda de que tú eras un criminal, ni Él se acuerda que eras un maltratante, ni Él se acuerda que eras un violador. Se quitaron, pues te arrepentiste, desaparecieron. ¿Me está entendiendo? No lo hizo con el ladrón en la cruz del Calvario. Jesús, cuando estés en el paraíso, acuérdate de nosotros. Y él inmediatamente le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió, reconoció lo que estaba haciendo Jesús, le dio la salvación. Entonces, ¿cómo tú vas a entender que vas a cargar con una culpa que no tienes de un pasado que ya no existe? Existe en tu mente. No, ya Él no lo tiene presente. Amén. Tenemos que tener eso bien claro y ser fortalecidos en nuestra fe. Amén. Vamos a ver el 16. Y cerramos con esto para seguir con la lectura. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esto se lo decía a los judíos. En cuanto a días de fiesta, se lo decía a los judíos. Luna nueva o días de reposo. Se lo decía a los judíos. La ley. Y eso todavía los adventistas tienen su problemita con eso, pero no es el punto, ¿verdad? O sea, que no quiere decir con esto que no podemos juzgar a nadie, sino una vez tú empiezas a juzgar a una persona, te conviertes en juez y parte de los hechos. Tú se lo dejas en las manos del Señor, tú sabes lo correcto y tú decides hacer lo correcto y te mantienes en lo correcto. Y Dios que haga la justicia. Dice la palabra, mía la venganza, mía la justicia, Él pagará. Y nos tenemos que amparar en eso. Amén. Vamos a seguir ahora, volvemos otra vez, Gretel. Estamos en el 8 de Santiago, capítulo 4, el versículo 8. Dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios? A través de santificarnos. Santificarnos es separarnos para las cosas que Dios quiere y mantener nuestro pensamiento, palabra, obra y acción conforme a las cosas que Él quiere. Pastor, pero entonces quiere decir que yo no puedo bucear, que yo no puedo nadar, que yo no puedo tener esto, que yo lo otro. Lo puedes tener todo, pero simplemente mantienes la santificación. Como yo le decía, antes cuando yo me iba a botear, tenía bote, pues yo llegaba a los sitios y estaban hablando de la mujer de aquel, la mujer del otro, y se callaban. Ya llegó el religioso. Y yo me reía porque como hablan tan duro y están metidos en paro, pues ellos se creen que nadie lo está oyendo, uno lo oye a distancia. Y ahí es que tú te das cuenta que ellos entienden lo que es santificación, pero como la pregunta de Aileen, ellos deciden hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios me encarga a cada uno de ellos averiguar el estatus espiritual para llevarle la verdad de Dios y todos conocían al Señor. Cuando yo no conocía al Señor, yo lo conocía. Sin embargo, ninguno me presentó al Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios respeta el libre albedrío y cada persona determina lo que quiere para su vida. Nadie obliga a nadie. Solamente el hombre obliga al otro hombre, pero Dios no obliga a nadie. El hombre carnal obliga al otro hombre que es carnal y se deja someter. Porque el hombre que es de Dios no se deja someter más que solo a Dios. Eso no quiere decir que va a desobedecer las leyes, no, las leyes hay que obedecerlas.
pero someterse a algo que va contra los principios, jamás. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, ¿verdad? Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. Fíjense, los de doble ánimo son los que son como el camaleón. Hoy estoy aquí porque me conviene, mañana estoy aquí porque me conviene. Realmente no está en ningún sitio, porque es inconstante en todos sus caminos. Y sabemos que eso es obra de Satanás. Dice, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Cuando él habla de limpiar las manos, purificar las manos, limpiarlas, significa que no tengamos apoyo a las transgresiones que van contra los principios de Dios. En el original se refiere a eso específicamente. Eso habla de las manos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos quien inicia el pecado, pero a veces somos partícipes al admitir ese pecado. Ahí están las manos sucias. ¿Lo ven? Sí, la consciente lo apoya. A veces con no decirle nada de lo correcto lo estás apoyando. Y esto es importante que nosotros mantengamos esos valores. Y Dios hará. El versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad. Esto se refiere a que estamos consternados, ¿verdad? Por las cosas que estén pasando. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Fíjate que esto se refiere exactamente al arrepentimiento verdadero, lo que significa que nosotros hemos admitido al pecado y empezamos a mirar lo que significa la cruz del Calvario. Ese llamamiento de ver la cruz del Calvario de esa manera provoca en nosotros un arrepentimiento, una santidad y una seriedad en lo que Dios quiere que hagamos. Porque nos estamos confrontando directamente a Jesús. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Ok. Dice el 10. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. O sea, como hemos dicho continuamente, cuando miramos a Cristo, Él pone su mirada en nosotros y nos bendice. Y usted lo siente cuando usted está limpio al Señor y usted entra en comunión con Él, usted siente la compañía. Y cuando usted se arrepiente, usted siente cómo Él lo arropa. Y eso es un bienestar sabroso. Llega el momento que esa relación continuamente a usted le hace falta, porque está acompañada en todo lo que hace. Amén. Bien, quedan 10 minutitos, vamos a aprovecharlo. Juzgar. El versículo 11 habla de juzgar. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. Porque cuando murmuramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando. Cuando criticamos, estamos juzgando. Pero es una crítica constructiva. Entonces, no es crítica, sino es instrucción para el conocimiento. Nunca llame crítica a algo que es separarlo para juzgarlo. El que critica está juzgando. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo hablar, en qué momento hablar y cómo lo vamos a decir. Es importante eso. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, le dice la traducción en la palabra. Dice Ezequiel 3:18-19. Ajá. ¿Verdad? Que si uno conociendo la verdad y no se la dice a la persona y le pasa a la persona, pues la sangre de esa persona va a caer sobre nosotros. Pero todo lo contrario, si lo advertimos, ya libramos de todo eso. Sí, Una de las cosas que, analizando todo, y está en mi pensamiento, porque Dios no amenaza, Dios advierte, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son para bien, nunca y no para mal. Y el que lo hace fuera de la voluntad, pues, acarrea condenación. Esa palabra que tú dices me llama mucho la atención y me recuerda a mí cuando una vez saliendo del supermercado, yo estaba recién convertido. Yo se lo conté a ustedes.
Y yo estoy comprando pan y leche, tú sabes, por la mañana, por la noche, para por la mañana no tener el desayuno. Bueno, y entro y salgo corriendo y veo a aquel señor con el periódico y un nene. Una persona alta. Y me dice, acércate que él voy a hablar. Acércate a él que voy a hablar. Y yo le dije, sí, pues tengo el periódico con el nene, que voy yo para allá, tú sabes. Y volví a coger mi paquete y seguí. Cuando salgo de la puerta que voy para el estacionamiento, me dice, que no pese la sangre de él sobre tu cabeza. Ahí yo dije, ¿cómo? Espérate. Ve ahora. No me repitió la palabra, pero eso se me quedó bien metido ahí. Y ahí yo fui para atrás. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que le dio al hombre? Que empezó a llorar y me dijo, gracias, porque esta era la última compra que yo iba a hacer para este nene que está aquí. Se iba a suicidar. Y me acuerdo de esa palabra porque, hermano, eso no se te va a olvidar nunca a ti. A mí no se me olvida. Quería hablarle de esto de no murmuréis los unos a los otros. Búscate Mateo 7, del 1 al 5. Porque la murmuración es algo bien destructivo. Mateo 7, del 1 al 5. Sí. No juzguéis para que no sea juzgado. No juzguéis para que no sea juzgado. Porque, aquí está. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Mira cómo sigue diciendo. ¿Y por qué miras la paja? Aquí está. Que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O sea que tú estás criticando aquello y tú estás peor. Y mira el 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga en el ojo tuyo. Y vamos a leerlo bien, espérate. Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Ahora el 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces veréis bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjese que le pone a aquel que es partícipe en la murmuración el mayor castigo porque está en peor situación que el que él está criticando o murmurando. O sea, que cuando una persona murmura es partícipe de la peor condición que humanamente tiene en su ser interior. ¿Lo ven o no? Esto es importante. Porque mucha gente incita a que otro murmure de lo que está diciendo y dejan caer comentarios con el propósito de crear murmuraciones. Y eso ocurre mucho en la iglesia y crear divisiones. ¿Cuál es el propósito? Que la persona que está escuchando crea la mentira y entonces provoca una murmuración grande y mayor. ¿Y cuál es la idea? Separar el cuerpo de Cristo. Entonces, el antídoto contra eso está ahí en Mateo. ¿Lo ven? Amén. Y esto lo tenemos que tener medianamente presente porque el enemigo usa mucho esto dentro de la iglesia. Fíjese que en el mundo de afuera el enemigo no usa esto. ¿Cuántos sabemos los disparates gubernamentales que están ocurriendo? Y yo le pregunto, ¿sale alguno en la prensa? No sale. ¿Sale alguno en las noticias? No sale. No sale. ¿Por qué? Porque ellos se tapan ellos mismos y se ayudan mutuamente. Y el cuerpo de Dios es el único que se tira mutuamente. ¿Pero por qué lo hace? Porque no conocen la palabra. Cuando tú conoces la palabra, tú no te dejas usar para murmuraciones. No te lo permite. Porque el Espíritu Santo te cela de ese tipo de conducta. Y cuando tú sientes que estás algo mal, tú sientes dentro de tu espérate, esto como que no está bien. Algo pasa. Y tú mismo eres redarguido por el Espíritu. Y es algo que lo tenemos que medianamente mantener presente en nuestra vida para reconocer que somos pecadores redimidos y no caer en la murmuración. Estábamos por el 11. No murmure, ok. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga de la ley. Y esto se refiere a la ley de Moisés.
Pero ahora, estamos viviendo en la época de Jesús, que es la donde verdaderamente hemos sido redimidos por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiere decir que estamos en el periodo de la gracia. Como estamos en el periodo de la gracia, nosotros decimos, bueno, ahora es más fácil que la ley, porque con la ley era imposible que se salvara la gente, pero en el periodo de la gracia sí. Porque en el periodo de la gracia tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye a cada uno de nosotros para que nosotros podamos no solamente tener una relación con Dios directa y hablar con Él, sino que te puede guiar y te hace sentir tus emociones para que puedas detectar el pecado de tu vida. Para que puedas decir, eso no lo puedo ni ver, eso me desagrada, escuchar eso no me gusta. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para guiarte a toda verdad y no caigas en la mundanalidad. Y por lo tanto, cuando está hablando de la comparación de la ley, pues en la ley era difícil porque tú te salvaras 600 y pico de estatutos, leyes y mandamientos. Era difícil que tú pudieras superarlo. Y si fallaba en uno, estaba liquidado. O sea que aquí estamos en un periodo de la gracia donde podemos comunicarnos con Dios, podemos arrepentirnos y ya estamos en el camino correcto de la salvación. Qué bendición, ¿ah? Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres un guardador de la ley, sino juez. Lo mismo ocurre ahora, no eres un guardador de la ley, pero te conviertes en juez al murmurar y criticar. Y entonces cuando tú estás criticando, esto es importante que lo entendamos y con esto quiero cerrar, te estás convirtiendo en Dios. Dios es el único que juzga. Dios es el verdadero juez. Entonces cuando tú estás criticando, te estás convirtiendo en juez. Con la misma vara que tú estás midiendo, con esa mismita te van a medir a ti después. ¿Lo dice la palabra? Por eso es importante, vamos a dejarlo ahí, son las 9 menos 2 minutos. Si hay alguna pregunta, estamos ready allá por internet. ¿No hay pregunta? Sí, hay pregunta. Sí, pues dale, sí. Tenemos tiempo todavía. Sí, si seguimos leyendo lo de juzgar, la palabra dice que se puede juzgar con justo juicio. Bueno. Bien importante. Ya. Y eso entra en amor. No, ya eso yo lo voy a tocar más adelante. En justo juicio. Sí. Pero ya que lo dijiste, para aclararlo a aquellos que están por internet también, el justo juicio está cimentado en la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando hablamos de justo juicio, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gustaría, no es lo que yo conozco, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo he aprendido, no es lo que dice la palabra. Lo que diga esta palabra es el justo y sano juicio, por lo cual nosotros podemos traer una opinión en amor, en respeto, en el momento correcto, para que la palabra que traigas de corrección sea para bendición, no maldición. Amén. Y uno tiene que estar bien con el Señor. Sí, para poderlo discernir tiene que estar bien con Dios, si no, no. Porque sería, ¿verdad?, paradójico decirle, usted si sigue bebiendo así se lo va a llevar el diablo. Y yo estoy más hendido que usted. Sí. Yo tengo que estar limpio y derechito ante Dios para entonces venir con amor a decir, mira, vas por camino mal. No solamente ahí lo estarías juzgando, sino también lo estás condenando. Todavía peor. Peor todavía. Muy bien, ¿estamos ready? Pues vamos a ponernos en pie. Padre, ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Que mientras estemos durmiendo, nuestro cuerpo descanse, pero nuestro espíritu, nuestra alma, esté adorándote a ti. De tal manera que estamos conectados contigo 24/7. Para la gloria tuya hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.